Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a abrir la Biblia en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, prácticamente todo el capítulo, vamos a estar tomando la reflexión de la palabra de Dios de ese capítulo. Daniel capítulo 9 es el principal capítulo del libro de Daniel y este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. El capítulo presenta un tema doble. Nos presenta la oración que hace Daniel y también profecía. Si uno fuera a elegir los 10 capítulos más importantes de la Biblia sobre la oración, sin duda alguna, este capítulo estaría incluido en esa lista. Daniel fue un hombre dedicado a orar. Al comienzo del libro, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño, el cual ninguno de sus sabios pudo interpretar, y el malvado rey decretó la muerte de todos los sabios de su reino, Daniel convocó a su pueblo a una reunión de oración para pedir que Dios le revelara el significado de ese sueño. La vida de oración de Daniel es resaltada en este libro. 3 veces oraba Daniel en el día. La oración de Daniel en este capítulo 9 es en realidad un gran ejemplo de la vida de oración de este profeta. En la reflexión de hoy vamos a aprender 3 cosas sobre la oración en Daniel 9. Si ustedes toman nota, les animo a estar preparados. 3 cosas sobre la oración en la vida de Daniel. Eso es lo que vamos a ver. Empezando desde Daniel 9, versículos 1 y 2. Lean conmigo, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Detengámonos aquí, por favor. Aquí vemos la primera lección sobre la oración. Daniel oraba empleando las Sagradas Escrituras. Creo que fue el mes pasado que hicimos énfasis en los martes de oración sobre la importancia de orar utilizando las palabras de Dios, palabras de las Escrituras. Aquí notamos que Daniel era un lector y estudiante de las Sagradas Escrituras. Y qué importante es ver la conexión que hay entre leer la palabra de Dios y orar. Aquí está la relación claramente establecida. Dice en Daniel 9, en el versículo 2, yo, Daniel, miré
atentamente en los libros, particularmente el libro del profeta Jeremías. Entonces, él dice el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel sabía que una oración efectiva viene de conocer la palabra de Dios y también de orar empleando la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios en el libro de Jeremías le mostró a Daniel un número en específico, los 70 años descritos en Jeremías capítulo 25, versículos 11 al 13 y Jeremías 29, versículo 10. Ustedes pueden luego revisar esos dos pasajes bíblicos, pero allí el profeta Jeremías profetiza que la nación de Judá estaría cautiva 70 años en Babilonia. Al leer las escrituras, le dio a Daniel un motivo para orar. Noten esto, miren la relación que hay. Leer, meditar y reflexionar en la palabra de Dios le inspira y en este caso particular le da un motivo para orar a Daniel. ¿Y cuál fue ese motivo? Pedir el cumplimiento de esta promesa de Dios, pedir el cumplimiento de este pasaje profético de Jeremías 25 y Jeremías 29 respecto a 70 años. Permítanme explicarles brevemente este asunto. Miren, los judíos fueron llevados a la cautividad en tres grupos, en tres fechas distintas. En el año 605 antes de Cristo, Jerusalén fue atacada y Daniel, el profeta Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia, año 605. Primer grupo que va cautivo a Babilonia. Segundo grupo, año 597 antes de Cristo. Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue tomado y se va un segundo grupo cautivo a Babilonia. Tercer grupo, año 587. Jerusalén fue atacada y Jerusalén fue quemada, sus muros, el templo, todo fue destruido y todo el grupo de los que estaban en capacidad de proporcionar mano de obra y algo que al imperio le interesara, fueron llevados. Entonces, miren, Daniel está leyendo las Sagradas Escrituras, dice aquí en Daniel 9, versículo 2, leyendo el rollo del libro del profeta Jeremías, se encontró la profecía que Jeremías había pronunciado por revelación de Dios, que serían 70 años. Entonces, miren, Daniel pidió que Dios tomara la fecha del primer grupo de deportados para determinar los 70 años. Daniel quería que la misericordia de Dios llegara a Israel 18 años más rápido en lugar de 18 años más tarde. Entonces aquí vemos cómo de alguna manera las oraciones del pueblo de Dios tocan el corazón de Dios y Dios actúa. El profeta interviene suplicando que Dios cumpla la profecía. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis? El Señor revela a Juan y le dice, he aquí vengo pronto. Y el escritor Juan dice, sí, Señor, ven pronto.
Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Dios interviene para que Dios apresure. Cuando el Señor Jesús cuenta sobre el juez injusto y la viuda que llegó a pedirle justicia, el Señor Jesús dice respecto al juez que decidió hacerle justicia para que esta señora no le colmara la paciencia, dice: ¿se tardará Dios en responder a sus hijos que claman a él día y noche? Les aseguro que les responderá pronto. Entonces, la oración de Daniel aquí nos da un ejemplo. Nosotros leemos una promesa de Dios y pedimos que Dios cumpla esa promesa. Es una promesa de Dios para nosotros. En este caso particular, la profecía de los 70 años es una promesa para el pueblo de Judá, literalmente hablando. Fueron ellos los que estuvieron deportados y estuvieron allá cautivos en Babilonia. Entonces, Daniel pide que Dios cumpla la profecía. Esa es la primera lección que Dios quiera que yo me haya explicado en esta lección que tenemos aquí de Daniel 9, la oración de Daniel en Daniel 9. Nosotros debemos orar usando las escrituras y oramos pidiendo que Dios cumpla sus promesas. Segunda lección que vamos a aprender en esta noche sobre Daniel 9. Daniel preparó su corazón para orar. Leamos por favor Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, noten aquí, Daniel prepara su corazón para orar. Daniel 9:3 dice: entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Aquí hay una poderosa lección para nosotros sobre la oración. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado. Nuestras reuniones de oración deben ser reverentes porque estamos hablando con Dios. Dice Daniel 9:3, no comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Necesitamos tener esta actitud espiritual, la que tuvo Daniel cuando se dispuso a orar, suplicando a Dios el cumplimiento de su promesa de la profecía. Recordemos que nuestro tiempo de oración es una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos estar levantándonos y estar con un ojo abierto y estar dando órdenes a alguien que nos interrumpe cuando estamos orando. Necesitamos tomar en serio el tiempo de oración y debemos concentrarnos y enfocarnos en Dios. Estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Daniel nos enseña aquí en la oración que él hace en Daniel 9, toda la reverencia, todo el clamor, todo lo que acompañó esa oración de Daniel. Necesitamos tener la actitud correcta cuando oramos. Esa es la segunda lección. Y ahora, desde el versículo 4 en adelante, vamos a ver la oración que hace Daniel. Por favor, acompáñenme leyendo esta porción de Daniel capítulo 9, versículo 4 en adelante. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Quiero que cuenten y tomen nota de cuántas veces usa el pronombre personal aquí en singular Daniel, pero en un sentido positivo, no para enaltecerse
no para alabarse, no para hablar de él en un sentido de vanagloriarse, no. Noten ustedes, vuelvo a leer Daniel 9:4 en adelante. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Tomen nota de esta oración y cuál es el contenido de la misma. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Aquí en esta oración hace referencia a Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones que se pronunciaron. Bendiciones si el pueblo obedecía la ley y maldiciones si la desobedecía. Y aquí Daniel, conocedor de las sagradas escrituras, porque era estudioso de la palabra de Dios, aquí en esta oración él está haciendo referencia a ese pasaje, a ese capítulo de la Biblia. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Estamos en esta reflexión analizando brevemente la oración de Daniel en Daniel 9. Continuamos en el versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Está tomando usted nota de cómo se ora? ¿Cuál es la oración que hace Daniel? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la actitud con que se ora correctamente? Daniel 9:16 continúa en su oración diciendo: oh Señor,
conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es una oración que el profeta hace y yo noto tres cosas en esta oración. Es una oración de confesión, confesión de pecado. Toda oración con la actitud correcta, llena de un corazón humilde, reconoce el pecado personal, lo confiesa, lo admite, lo menciona, pronuncia el pecado o los pecados personales, suplicando perdón. Entonces aquí vemos que esta oración de Daniel 9 es una oración que abunda en confesión de pecado. En segundo lugar, es una oración de exaltación de Dios. Él es justo y Él es bueno. Dos características de Dios son mencionadas por el profeta Daniel en la oración. Dios, usted nos ha castigado, usted ha hecho todo esto, pero es por nuestra culpa, por nuestra desobediencia. Usted es justo. Usted es justo. Pero al mismo tiempo invoca y suplica la misericordia del Señor. La tercera, entonces, petición que él hace es una súplica. Él pide que el Señor tenga misericordia. Y dice el versículo 20, Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aquí habla del ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Noten aquí, qué interesante. La tercera lección de Daniel 9 sobre la oración de Daniel es que esta fue una oración, una petición poderosa. Aún estaba hablando en oración mientras yo oraba. Se acercó a mí el mismo Gabriel. Esta respuesta dramática llegó sin que terminara de orar.
cuando empezaste a orar, el Señor me dio la orden de venir, le dice el ángel Gabriel. Entonces, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Noten esto, en su oración Daniel no pidió mayor revelación. Daniel no pidió entendimiento, no pidió sabiduría. Él rogó que Dios cumpliera la profecía. Él rogó y dijo, y él sacó la cuenta, se puso a analizar. Y si tomamos como punto de partida el primer grupo de deportados, entonces debe cumplirse para no esperar 18 años más. Entonces, esa era la petición en la oración de Daniel 9. Sin embargo, noten aquí, además de responder, le va a revelar cosas nuevas. Y en efecto, en los siguientes versículos, el ángel Gabriel le revela futuros acontecimientos. Esto nos enseña que cuando oramos conforme a la oración correcta, con la actitud correcta y las palabras correctas, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Daniel ilustró el principio que cuando buscamos a Dios diligentemente, a menudo recibimos más de lo que pedimos. Daniel quería que Dios cumpliera la profecía de los 70 años, pero Dios le revela grandes acontecimientos del futuro. Hermanos, para Daniel, la oración era un verdadero ejercicio del alma, llevado a cabo con concentración, con orden, con la actitud correcta, orando con esfuerzo, con intensidad. Daniel nos enseña que la oración requiere esfuerzo, resistencia e incluso persistir y perseverar, como le dijo Jacob a Dios, al ángel de Dios con el cual peleó allá en Betel. Le dijo, no te dejaré si no me bendices. Con esa actitud se debe orar, pedirle al Señor que nos bendiga. Muchas gracias.